Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Disculpen que hemos estado perdidos, pero pasaron muchas cosas y bueno, hemos estado muy ocupados. Algunos que me siguen en el canal de ASMR saben que, bueno, están al tanto de lo que ha ido sucediendo, pero bueno, estamos de vuelta. Hoy estoy sola, estoy en casa, porque estaba editando, acá tengo la computadora, pero ¿qué pasa? A la noche yo la apago y la desenchufo para que descanse la batería. Y bueno, como de costumbre me olvidé de enchufarla de vuelta y se le gastó la batería y me acaba de avisar que la apague para que se recargue, porque esta computadora tiene un problema. Cada vez que se descarga y yo quiero seguir trabajando, no puedo, porque la batería no carga. Así que tengo que apagarla y dejarla tranquila para que vuelva a cargar. Así que dije, ¿qué tal si me pongo a hacer un video para ustedes para ponerlos al tanto de todo lo que fue pasando? La familia toda bien. No sé si ya han visto algunos videos. Para aquellos que me siguen en mi canal, saben que estuvimos en Japón. Así que bueno, hoy quiero contarles a ustedes, a aquellos que no me siguen en el canal de ASMR, cómo nació esta idea de Japón, cómo fue, y bueno, y tenemos muchos videos. Darío, por su parte, les grabó muchos videos charlándoles, mostrándoles Japón para compartirlos con ustedes, y yo por mi parte iba filmando para mi canal de ASMR. Pero bueno, hoy, como estoy aquí sin hacer nada, que es algo que no hago normalmente porque siempre estoy digamos a full con los videos, pero bueno, de vuelta me equivoqué, no puse a cargar mi máquina, así que tengo que esperar. Y bueno, así que voy a tomar esta oportunidad como una señal de que tengo que hablar con ustedes. Bueno, les cuento. Esto de Japón en realidad nació la idea, creo que era en octubre del año pasado. 3 de nuestros hijos, mejor dicho 4, después uno dijo no voy, habían hecho planes de viajar ellos 4 a Japón. Los pasajes estaban baratos. Bueno, entonces ellos se sacaron los pasajes, pero bueno, uno de ellos decidió que no, así que los otros 3 por seguro iban, así que sacaron los pasajes. Cuando ellos sacan los pasajes nos comentan, a mí y a Darío, que los pasajes estaban muy baratos. Creo que porque con la aerolínea que viajamos se llama Jetstar, y si vos pagabas $60, pagás $60 por año, ellos te mandan todos los, digamos, las ofertas que hay de viaje durante todo el año. Bueno, entonces Darío me mira y me dice, ¿qué te parece? Dice, sacamos los pasajes y después vemos lo que pasa. Bueno, sacamos los pasajes porque salieron muy baratos, creo que algo de $375, digamos, australianos, que es más débil que el dólar americano. Cada uno ida y vuelta, o sea que era relativamente barato, porque económico, porque a veces eso pagás para viajar dentro de Australia, ¿no? Bueno, entonces dijimos, sí, lo hacemos. Bueno, y sacamos los pasajes en octubre y, digamos, los pasajes eran para mayo de este año, ¿no? Y bueno, tengo que serles honesta, a mí no me agradaba mucho la idea de Japón. Mi idea era viajar a Europa, y Japón yo decía, van a ser 10 días, porque es otra cosa, era solo por 10 días, ¿no? Y yo decía, van a ser 10 días perdidos, no entiendo japonés,
no sé, no había nada que a mí, yo nunca, digamos, miré un video y que me atrajo de decir, oh, qué lindo Japón. No, no lo veía así, ¿no? Y bueno, tanto es así que yo estaba a full con el canal del ASMR y no le puse atención en ningún momento al viaje. Darío a este año, digamos, cuando se iba acercando la fecha del viaje, me dice, ¿vos estás contenta realmente? ¿Vos querés ir a Japón? Y me dice, porque si no estás contenta podemos cancelar. Le digo, mira, te voy a ser honesta, no hay nada que me llame la atención acerca de Japón, pero yo sé cómo soy yo, a mí me cuesta dejar la casa, yo estoy cómoda acá, estoy contenta, estoy haciendo videos, y bueno, y me preocupaba que si yo me iba 10 días no iba a poder producir videos para el canal, ¿no? Y hasta se lo comenté a una de mis nueras, le dije, a mí déjenme en casa con mi gato, con Riva, y lo demás que se vayan, pero yo no me siento como para ir. Bueno, le tengo que agradecer a Darío que me empujó, porque desde el momento que puse un pie en Japón, lo disfruté tanto, pero tanto, que me prometí a mí misma que voy a trabajar muy fuerte para volver, si puedo, en 6 meses. Hermoso, hermoso. Pero bueno, hermoso el país, limpito, la comida, una delicia, baratísimo, y la gente tan cálida, tan servicial, que yo no podía creer. Aparte, lo que a mí me preocupaba, que era el no entender japonés, porque a todo esto 2 de mis hijos habían empezado a estudiar japonés, entonces un poquito ellos, digamos, las cosas básicas las sabían, y yo dije, bueno, lo voy a hacer, y con el canal no tuve tiempo. Entonces me preocupaba eso, yo decía, ¿cómo me voy a entender con los japoneses? Bueno, para mi sorpresa está todo en los colectivos, o buses, no sé cómo le llaman en sus países, en el tren, está todo en japonés y en inglés. O sea que para nosotros se nos hizo muy fácil. Y ya les digo, la gente muy servicial, aunque algunos no hablaban inglés, trataban de ayudarte cuando les pedías que te ayudaran con las direcciones y eso, muy buenos. Y bueno, y allá nos manejamos mucho con colectivo y con trenes. No tuvimos que tomar ni Uber, ni taxi, nada. Y la comida, como les digo, riquísima, nada nos hizo mal, comimos frito, le dimos al sake, nada nos hizo mal. Y todo regalado, no podíamos creer los precios. No solo de la comida, de los viajes en tren y en colectivo, para ir, por ejemplo, la mayoría de los templos era gratis, no tenías que pagar. Otros, la entrada era $5. Por ejemplo, yo cuando digo dólares estoy hablando en el dólar australiano, que es un poquito más débil que el dólar americano, ¿no? Bueno, te salía $5. Si vas a un museo, vos acá para ir a un museo tenés que hablar de $50 la entrada. Ahí te salía $8 ir a un museo. ¿Qué más? Bueno, todo así. Las entradas eran eso. Fuimos a ver también un castillo y la entrada creo que salió ese día, no sé si $6, una cosa así. Era el zoológico, fue $6, perdón. Que el zoológico acá tenés que hablar de $50 para ir a un zoológico. Bueno, ahí $6. Pero todo así, todo muy barato, muy económico, que a nosotros nos preocupaban, porque tengo que serles honesta, fue un viaje que salió así de repente y bueno, nosotros acá vivimos, pagamos alquiler, pagamos el auto, tenemos muchos gastos y nos fuimos con la plata bastante justa.
trajimos plata de vuelta, aunque les parezca mentira, porque era muy, muy barato. Las acomodaciones, ojo, no fuimos a cosas de lujo, pero los hoteles que fuimos, lindísimos y muy económicos. Pero bueno, les quiero contar más o menos cómo fue todo esto. Los días anteriores al viaje, yo estaba muy concentrada en dejar videos subiendo en mi canal, entonces, digamos, no teníamos descanso. La noche antes del viaje, porque el vuelo salía a las 9:30 creo, y ahí sí nos vino a buscar un Uber y nos llevó, porque teníamos muchas valijas, nos llevó al aeropuerto. Y bueno, la noche anterior con mi esposo no dormimos. Estábamos nerviosos, hacía muchos años que no nos íbamos del país, porque la última vez fue en el 2018 cuando nos fuimos a Europa. Que también creo que la noche anterior ni dormimos, en el 2018 preocupados, ¿no? Peor porque era la primera vez que salíamos de Australia. Bueno, pero para este viaje tampoco, no dormimos, preparando cables, todo lo que nos queríamos llevar, ¿no? Y aparte de eso, no nos gusta comer la comida de los aviones, así que nos preparamos, ¿qué fue lo que preparamos? Milanesas. Yo me hice un sándwich de milanesa, mis hijos y mi esposo se hicieron 2 para cada uno. Yo llevé fruta, nueces, porque te dejan llevar en el avión, ¿no? Lo que pasa es que te lo tenés que consumir antes de entrar a Japón, pero era justamente para el viaje. Así que en el viaje solo compramos 2 botellitas de vino chiquitas porque era una manera de celebrar el viaje, ¿no? Pero eso fue todo lo que gastamos porque sí, esa es otra cosa. El pasaje te salió barato y todo, pero no te daban nada de comer gratis. Que yo digo, cuando fuimos a Europa nos dieron todo. Bueno, acá no nos dieron nada, así que menos mal que nos llevamos comida, ¿no? Porque si no tenías que pagar toda la comida ahí. Pero bueno, como les decía, preparamos todo. A la mañana nos despertamos. Se despertaron mis hijos porque ellos sí durmieron un poco. Y bueno, la noche anterior también íbamos a ir con 3 de nuestros hijos, que eran los 3 que habían empezado con esta idea. Y cuando nosotros también sacamos los pasajes, les dijimos, bueno, ustedes hagan su vida en Japón, nosotros vamos a ir a conocer unas ciudades de ahí, para no ser una carga para ellos. Pero bueno, a ellos les gustó la idea de tener unas vacaciones con nosotros y dijeron, no, pero vamos a estar, cada uno hace lo que quiere hacer, pero vamos a estar en las mismas, porque coincidimos en las mismas ciudades que íbamos a visitar, así que ellos dicen, no, nos encontramos, hacemos algunas actividades juntos, así que estábamos contentos y se dio la casualidad que cuando sacamos yo digo ticket porque en inglés se dice ticket, el pasaje el mismo día, resultó que viajábamos en el mismo vuelo, así que fuimos juntos, sentados en diferentes lugares del avión, pero viajamos juntos. Pero bueno, la noche anterior al viaje, desgraciadamente uno de ellos no se sintió muy bien y canceló el viaje. Y nos dolió en el alma porque él fue el que empezó con la idea esta de Japón y estaba tan entusiasmado que creo que fue una semana antes del viaje, había estado en casa y me dice, mamá, ¿estás entusiasmada? Y le digo, sí, vos sabés cómo soy yo, no me hagas caso, después yo voy y lo disfruto, porque con Europa me pasó lo mismo, porque como nos fuimos por 1 mes y medio, yo decía, 1 mes y medio sin ver a los muchachos, me muero. Y al final fuimos allá y me olvidé que tenía hijos y todo, ¿no? No, mentira, pero sí, todo nos llamaba la atención, entonces sí, estuvimos tan ocupados que digamos que uno no los extrañó como pensaba yo. Y bueno, y entonces yo le dije, no te preocupes, le digo, yo sé que después voy y lo disfruto,
pero sinceramente para mí iban a ser 10 días perdidos, pero no fue así. Así que bueno, a las 5 de la mañana vino el Uber a buscarnos, y ya estábamos listos, nos fuimos, y bueno, y nuestro hijo, el que no pudo viajar, estaba contento porque él ya conocía Japón y estuvo en contacto todo el tiempo con nosotros y decía, vayan aquí, vayan allá, disfruten. Así que bueno, porque primero sí, cuando recibimos el mensaje de él que él no iba, nos sentimos mal. Fue como si nos hubieran tirado un balde de agua fría, helada. Pero bueno, fuimos allá y lo disfrutamos. La verdad, fue algo increíble el viaje. Y bueno, como les digo, tenemos tantos videos, pero en la mayoría de los videos van a ver a Darío que les va hablando, porque yo estaba haciendo videos para el canal de ASMR. Pero lo van a disfrutar porque es muy lindo. Y les digo, si tienen la oportunidad de viajar a Japón, háganlo porque no se van a arrepentir. Es algo precioso. Nosotros fuimos ahora en mayo, viajamos justamente el martes 13, que también, yo cuando me enteré que era martes 13 dije, más vale, Silvia, cerrá la boca, no digas nada. Y bueno, fue un martes 13 porque bueno, uno de ellos no pudo ir. Después llegamos allá, tuvimos un pequeño inconveniente con el primer hotel en Tokio. Una estupidez que se solucionó ahí mismo, pero digamos, veníamos cansados del viaje, así que le digo a mi esposo, fue realmente un martes 13. Pero bueno, llegamos, el viaje son más o menos 8 horas y algo, y justamente en el avión nos tocó sentarnos al lado de un muchacho japonés que está en Australia trabajando con una visa para trabajar, y hacía 9 meses que no volvía al país de él, porque él es japonés. Y estaba contento porque iba a conocer a la sobrinita que tenía 3 semanas, creo, ¿no? Pero fue tan amable porque tendría, no sé, entre 23 y 25 años, no más de eso, y se puso a hablar con nosotros como si fuéramos los padres, y tanto así que a lo último nos pidió, dice, ¿puedo hacer un video con ustedes? Dice, para mostrarle a mi familia. Así que bueno, yo aproveché también y hice un video con él, ¿no? Muy, muy amable. Y me extrañó, digo, qué persona tan linda, ¿no? Y bueno, después cuando llego a Japón me doy cuenta que son todos así, la mayoría de la gente es muy dulce, ¿no? Y bueno, hasta me corté el pelo, como verán, en Japón, pero la pasamos muy lindo. Y bueno, yo les voy a ir mostrando en este video un poquito lo primero que hicimos, porque nosotros llegamos allá alrededor de las 6 de la tarde, creo. Pero pasar por lo que pienso que es la aduana de Japón, había creo que 3 cajitas, 3 cajas, o no sé cómo se dicen, 3 ventanillas abiertas, y nos llevó más de 1 hora, fue un desastre. Eso fue el único inconveniente. Y para colmo teníamos a una mujer que manejaba el Uber, que de allá también, que nos estaba esperando para llevarnos al hotel. Y bueno, que nos acostumbramos tanto a viajar en colectivo y en tren, que para la vuelta a Australia, para llegar al aeropuerto de Narita, creo que es el aeropuerto que llegamos allá, fuimos en tren, no necesitamos un Uber. Pero bueno, esa noche salimos, nos dimos una ducha y salimos a comer en un restaurante chiquitito, que creo que entraban 8 personas, no más de eso, porque sí, la mayoría de los negocios así, esos chiquititos, te venden la comida tan rica, parece como hecha en casa. Y bueno, esa noche comimos unos dumplings con un poquito de arroz frito, ese que hacen ellos, pero
nada que ver, porque yo acá he comido, acá en Australia, lo que le dicen el arroz chino, todo, y este tenía de todo, impresionante y riquísimo. Y bueno, mis hijos y mi esposo se tomaron una cerveza y yo no tomo gaseosas y bueno, y no tenía, digamos, que mi agua contiene agua de mar, que eso fue lo único que extrañé realmente, este, pero me pedí lo que le dicen acá le llaman iced tea, es como un té frío. Y yo pensé, digo, va a ser dulce. No, era amargo, era como tomar un té helado realmente. Pero me gustó, me sacó la sed. Bueno, pero disfrutamos mucho esa cena. No podíamos creer estar en Tokio, porque el primer lugar que llegamos fue a Tokio. Y Tokio es una ciudad que no descansa, no duerme. Y bueno, Argentina, pienso que era así antes, no sé ahora cómo será. España también es así, porque nosotros estuvimos allá en Madrid y es así. Pero Australia es muy, muy calmada. A la noche todo cierra medio temprano, no hay esa vida para los turistas, ¿no? Así que llegamos ahí, todo nos llamaba la atención, las luces, los carteles, porque los edificios tienen pantallas como de televisión enorme y están pasando videos, carteles iluminados por todos lados y las calles colmadas de gente, algo que nosotros decíamos, ¿de dónde sale toda esta gente? Para colmo nosotros llegamos un martes y bueno, esa noche que nosotros llegamos, nos quedamos hasta tarde caminando por todos lados porque claro, estábamos enloquecidos, estábamos grabando, queríamos ver, ¿no? El entusiasmo de llegar ahí. Y eran más o menos la 1 de la mañana y seguía la calle colmada de gente y dijimos, ¿cómo es esto? ¿Cómo hace esta gente mañana para ir a trabajar? Bueno, después descubrimos que los negocios abren todos a las 11 de la mañana, salvo algún café para ir a tomarse un cafecito, pero no pidas que abra antes de las 7 de la mañana porque no va a pasar. Así que sí, esa noche fue lo que hicimos, caminar y aparentemente la gente sale a disfrutar después del trabajo, a cenar afuera, porque la comida se ve que es barata para ellos también, y a chupar, porque sí, vimos algunos que estaban tambaleándose, había uno medio recostado ahí en la calle, pero nadie hace problemas, es muy seguro para andar de noche, no hay problema. Y bueno, eso fue el primer día. Digamos, el Uber a nosotros nos llevó primero a nuestro hotel y a nuestros hijos a otro, porque como les dije, ellos iban a venir primero y nosotros después, entonces estábamos en hoteles diferentes. Solo en una ciudad que visitamos juntos, que fue Tokio, primero estuvimos en Tokio, de ahí nos movimos a Kioto. En Kioto ellos habían ya alquilado una casa de 2 pisos, acá se llama townhouse, es como si fuera un dúplex, le decían en Argentina. Y bueno, y les sobraba un dormitorio, entonces nos dijeron, no paguen acomodación, vengan con nosotros. Y bueno, y como después falló uno de mis hijos, que es el que no se sintió bien y no fue, entonces nos vino bárbaro. Pero si no, estuvimos en hoteles diferentes. Bueno, esa noche nos volvimos al hotel y al otro día fuimos a visitar el templo de Senso-ji. Es el templo más antiguo de Asakusa, es el lugar. Tuvimos que levantarnos temprano porque
eso es lo que tiene. A las atracciones tenés que ir muy temprano porque lo que sucede es esto, se llena de gente y después se hace más incómodo porque no podés disfrutar bien. Bueno, así que nos levantamos bien temprano, fuimos a desayunar, nos tomamos un cafecito con una media luna o croissant y bueno, y después de ahí tomamos el tren, pero tomamos el tren equivocado. Lo que pasó fue esto, el primer tren, que digamos era el que nosotros llegamos un poquito tarde y se había ido, porque no encontrábamos bien dónde era porque la estación tiene varios andenes y no sabíamos cuál era, ¿no? Entonces tomamos otro y lo que pasó, nos pasamos o algo así y tuvimos que volver. Pero bueno, igualmente llegamos temprano, pero en el video ustedes ven que estaba lleno de gente ya, a pesar de que serían, no sé, las 7 y algo, era muy temprano. Para llegar al templo hay que atravesar el primer portón, que es el portón del trueno. Esta puerta tiene 2 guardianes adelante, que son el dios del viento. El dios del viento es Fuji y el dios del trueno, que es Rajin, creo. Espero no equivocarme, ¿no? Bueno, pero están ahí con sus expresiones malas, como protegiendo al templo y a la población de malas ondas, de malos espíritus, me imagino. Pero sí, uno cruza ese portón y sale a la feria, y después cuando vas caminando vas a cruzar el otro portón, que es el portón del tesoro. Cuando vos cruzás este portón empieza una feria que se llama Nakamesi Dori, y bueno, en esa feria hay de todo, con todas cosas como para que la gente compre souvenirs, regalitos para llevarse, o pruebe comidas típicas de ellos. Te alquilan kimonos. Había mucha gente que eran turistas y estaban vestidos con kimonos y bueno, y caminaban por todos lados así con esos trajes típicos de ahí. Y bueno, había muchas cosas para ver en esa feria, que eran cuadras y cuadras, ¿no? Y bueno, y después, antes de llegar también a al templo, digamos, al templo que íbamos, había otro templo chiquitito a un costado donde había una placita con juegos para los niños. Este templo chiquito le llamaban el Ventendo. Este templo lo que tiene era una campana, esas campanas enormes que tienen ellos con esos troncos que la golpean. La campana esta está arriba de un pedestal todo de piedra hecho, y tiene una escalera para subir, pero la escalera está cerrada, la gente no puede tener acceso a eso porque nadie puede tocar la campana esa, ¿no es cierto? Y bueno, y a las campanas le llamaban las campanas del tiempo, porque marcaban la hora, cada hora del día, y digamos, eran los relojes de la época. Pero sí, fue algo muy lindo lo que vimos aquí también. Eran unas muchachas que se ve que trabajan en una guardería, y en unos carritos traían unos bebitos, porque no eran muy grandes los chicos, eran muy chiquitos, y los traían al parque ese y los sentaban en una manta que pusieron en el piso. Otra andaba jugando con ellos, con uno de ellos en brazos, pero yo asumí que eran de una guardería y que los sacan a tomar aire fresco, me imagino yo, ¿no? Pero muy lindo. Desde ese templo chiquito uno llega al templo grande que íbamos, que se llama Sensoji. Y para entrar al templo, digamos, la entrada, hay otra entrada grande, otro portón, como le dicen ellos, gate en inglés,
y este era el del tesoro. Digamos, antes de cruzar el portón del tesoro, hay como una especie de bomba para sacar agua, la gente va y es más que nada simbólico, porque ustedes saben que para los japoneses el agua, para los budistas mejor dicho, el agua es purificación, entonces van y sacan agua de la bomba y se lo pasan por la cara, es como para limpiarse antes de llegar a la diosa de ellos, ¿no? O sea, a los dioses de ellos. Otra cosa que encontrás en los jardines son dos budas, la estatua de dos budas muy grandes que te sentís, algo estar enfrente de esos dos monumentos también. Cuando uno entra, cuando pasa ese portón, no se ve, en el fondo está, digamos, el templo donde, digamos, sería el altar. Y bueno, digamos, el templo, después que cruzas la puerta del tesoro, se llega al templo que se llama Hondo, el templo, y bueno, y es donde la gente va a rezar, pero en el altar no se ve la estatua de esta diosa, pero la gente igual va a rezar ahí. Es todo dorado adentro, ustedes lo van a ver acá en el video, y antes de entrar, digamos, a ese lugar, a ese sector que sería el templo, hay ¿cómo le diría yo? Un recipiente redondo, es como un macetón enorme lleno de arena, donde la gente prende inciensos. Y bueno, la gente prende inciensos antes de entrar para pedir protección, para pedir ayuda, y además es como para limpiarse antes de presentarse enfrente de la diosa de ellos, ¿no? Antes de entrar al altar. Además, ellos también piensan que, por ejemplo, porque van a ver que la gente hace así, porque se están mandando el humo de los inciensos, y ellos dicen que si tienen una dolencia, como por ejemplo si te duele la nuca, si te duele la cabeza, ellos dirigen el humo a esa parte de tu cuerpo y ellos piensan que van a ser bendecidos y se va a terminar el dolor y todo eso, ¿no? Pero sí, fue la verdad una experiencia muy linda. También el templo tiene un edificio que son 5 pisos, que todo con esos techitos de los japoneses, muy muy lindo. La pagoda es algo simbólico, un equilibrio para ellos entre el cielo y la tierra. Y digamos, los 5 pisos en alguna manera simbolizan los 5 elementos: tierra, agua, fuego, viento y vacío. Eso es lo que, digamos, por eso tiene una importancia muy especial para ellos, ¿no? Pero es un edificio hermoso que está ahí. También no está abierto, no se puede entrar adentro, pero bueno, lo que pudimos ver del templo nos encantó. Ya les dije, el templo era gratis, no había que pagar nada, así que muy muy bonito. El templo les cuento un poquito así, creo que fue fundado en el año 628 después de Cristo, ¿no? Eran 2 hermanos pescadores que estaban pescando en el río, y en la net de ellos, en la malla esa que ponen para juntar pescados, se les metió digamos, cuando la trajeron, se les encontraron que tenían una estatua dorada, ¿no? De una diosa de ellos que se llama Kenen. Bueno, los muchachos la volvieron a poner en el agua y siguieron pescando. Y varias veces la estatua terminaba en la malla de ellos, ¿no? Entonces,
lo tomaron como una señal y la llevaron, digamos, al pueblo de ellos y, digamos, lo que le llamaban ellos al jefe de la tribu esa, era una persona budista muy creyente y cuando vio la imagen se dio cuenta la importancia de esta imagen y convirtió su casa en un templo. Entonces la gente empezó a acercarse, ¿no? Ahí él empezó a de alguna manera enseñar las enseñanzas de Buda y bueno, y después creo que se creó el primer templo, ¿no? Bueno, el templo sufrió, se quemó por causa de la guerra, se destruyó por bombardeos y todas esas cosas normales de la guerra, bueno, y lo volvieron, con la ayuda de la comunidad, lo volvieron a levantar, ¿no? Pero sí, digamos, la gente viene aquí, se saca muchas fotos, y bueno, y otra cosa que hay aquí en este templo, te adivinan la fortuna, digamos, en cierta manera. La cosa es esta, la gente va y por $1, 100 yens, que es la moneda de ellos, es $1. Por $1 ellos sacuden un cilindro de metal y adentro sacan, creo que son como unos palitos, porque no lo hicimos, que tienen un número y con ese número vos buscás, porque hay puertitas, hay como cajoncitos, mejor dicho, en la pared así, y hay hojas con una predicción escrita. Entonces, según el número que vos sacás, te toca digamos, buscas el número y te está la predicción para tu futuro, ¿no? Bueno, la cosa es que la predicción puede ser buena, entonces la gente, si es buena, se lo guarda como un amuleto y se lo lleva a casa, pero también puede ser mala. Entonces, lo que hacen, si la predicción es mala, lo que hacen es agarran el papel, lo envuelven y lo atan como en unos catres que hay con alambre, entonces atan el papelito ahí y lo dejan ahí, lo dejan en el templo. Entonces ellos creen que la mala suerte no te va a llegar a seguir a casa y se queda ahí. Mi hijo, cuando vio que era que te adivinaban el futuro, la fortuna, primero dijo, se podría hacer, y cuando vio que dijo que podía ser buena, pero también podía ser mala, dijo, no quiero saber. Pero bueno, la verdad, este templo muy lindo, estaba lleno de gente, después salimos de ahí y seguimos, había muchos chiquilines de la escuela también que habían ido de visita, porque parece que festejan algo festivo referente digamos, a ese templo, ¿no? El festival, si no me equivoco, se llama Sanja Matsuri y lo festejan en mayo, así que a lo mejor es por eso que había tanta gente en el templo, ¿no? Seguimos después al lado de este templo, hay otro también chiquito que estuvimos ahí, yo estuve haciendo un poquito mirando cómo la gente rezaba y haciendo, ustedes saben que yo respeto todas las religiones y bueno, haciendo un poquito porque como una reverencia, ellos siempre están haciendo así, como para dar gracias, entonces yo me puse a hacer así lo mismo porque quería dar gracias por estar ahí, ¿no? Y porque sí, porque la verdad desde que puse un pie en Japón me enamoré. Y bueno, lo que les tengo que contar, por ejemplo, en uno de los lugares que estuvimos quedándonos, que era esa casa después en Kioto, lo que yo noté fue esto, que la gente afuera tenía como un pequeño altar, también donde prendía incienso y le podía poner, digamos, como ofrenda, le ponen, no sé, cosas, ellos, ahí había cosas que le ponían, ¿no? Cosas que no se pudran. Pero en el altar no hay nada, vos no ves nada, es solo un altar donde vos prendés inciensos.
Eso estaba fuera de la casa, ¿no? Y había, no miento, tenía una pila de monedas, porque eran como ofrendas que le iban dando monedas, ¿no? Como de $1, $2, lo que sea. Y nadie lo toca, eso está ahí, es sagrado, ¿no? Y lo que notamos que cuando la gente entra a una casa hace así, agradece, y cuando sale también. Yo lo empecé a hacer porque era como agradecimiento por estar ahí, ¿no? En la casa esa y todo. Y lo noté también en el tren, porque, por ejemplo, cuando nos mudamos desde la ciudad de Tokio a la ciudad de Kioto, fuimos en el tren bala, y era porque la distancia era mucho y queríamos acortarla, y a pesar de eso nos llevó 2 horas. Vimos que, por ejemplo, el inspector, que en los trenes normales te está pidiendo el ticket, digamos, te pide el boleto, lo que sea, no. Esta persona iba vagón por vagón, se ve que chequeando que todo estuviera bien, ¿no? Y cada vez que iba a entrar a un vagón, hacía esto, y cada vez que iba a salir, hacía lo mismo. Así que ellos son personas muy agradecidas de todo lo que tienen, ¿no? Pero sí, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y los serviciales que son. Bueno, después de ahí fuimos caminando, cuando terminamos la visita en este templo, nos fuimos caminando por 15 o 20 minutos más o menos, y llegamos a un parque, encontramos un parque. En su momento no sabíamos la importancia del parque cuando fuimos, pensamos que era un parque normal. Bueno, en ese parque se había llevado a cabo una guerra, una batalla, y ahí murió mucha gente, ¿no? Que iban contra, era una, digamos, un grupo que eran shoguns o samuráis que estaban en contra del imperialismo, creo, del gobierno, ¿no? Bueno, y desgraciadamente, bueno, murieron muchos de ellos, pero bueno, en ese parque hay como una tumba, pero la tumba está vacía, digamos, es un monumento que ellos lo llaman tumba, pero es para homenajear a los que murieron en esa guerra, ¿no? Ese monumento tiene 2 placas, una chica que es para honrar a todas las personas que perecieron en esa guerra, en esa batalla, perdón, y tiene una más grande que la puso la familia del único sobreviviente que hubo de esa batalla, y que estuvieron encargados de cuidar, digamos, ese monumento por muchos años, hasta el 1900 algo, que entonces pasó a ser a encargarse el gobierno, digamos, de mantenerla. Pero lo que nos llamó la atención fue que gente que parece ser retirada, que ya están jubilados, limpiando y manteniendo el parque en condiciones. Es una forma de agradecerle a todos aquellos que dieron la vida por el país, ¿no? Aparte de eso, en este parque hay 3 templos, ¿no? Uno que, digamos, los shoguns o estos samuráis lo habían adoptado como protección, ¿no? Ellos hacían donaciones y pedían protección a ese, digamos, a ese templo, a su dios le pedían protección. Se llamaba Kaniji, se llama, mejor dicho, el templo Kaniji. El templo original se quemó, pero ellos volvieron a construir de vuelta una parte igual a como estaba antes. Bueno, detrás de este templo hay como un paredón enorme con una puerta, un portón verde, y detrás de eso hay otro templo que pertenece a que les nombraba primero. Y bueno, ahí
descansan los restos, creo que son 6 shoguns o 6 samuráis, como le quieran llamar. Y bueno, eso no hay acceso para que la gente entre, está cerrado, pero a veces en ciertas ocasiones, como si hay homenajes o todo eso, la gente puede entrar a rendirle el homenaje, ¿no? Pero bueno, en su momento cuando llegamos al parque no sabíamos todo esto y no sabíamos la importancia de este parque. Bueno, en este parque hay 800 cerezos. Estos cerezos, que creo que para fines de marzo y principios de abril, florecen y es lo que ellos llaman sakura, que son los azares. Bueno, para ellos esto es muy importante. La gente va ahí y solo con el hecho de pararse debajo y contemplarlos, para ellos eso es una tradición. Y bueno, la gente, como les decía, pone mantas, se reúnen con amigos y celebran eso, ¿no? Pero sí, es un espectáculo hermoso. Nosotros desgraciadamente llegamos tarde, pero bueno, por lo menos estuvimos ahí, ¿no? Este parque, como les dije, no sabíamos que era tan importante. Se llama Ueno, si lo leemos en español, el parque se llama Ueno. Y sí, increíble todo la tradición que hay adentro de este parque. Es hermoso, es enorme y nos quedó mucho para ver. Bueno, tuve que cortar un poquito porque mi teléfono siempre está lleno de videos y se cortó. Pero bueno, siempre me olvido. Digamos, saco los videos para editarlos y me olvido de borrarlos del teléfono. Bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, les estaba contando que en este parque había una estatua de Buda sentado, una estatua enorme, creo que eran 3,5 metros o algo así, o un poco menos, pero porque hubo 2. Creo que la segunda fue la más grande. Bueno, la primera estatua estaba como en un hill, en una subida, sentado, ¿no? Con unas escaleritas se subía allá y estaba el Buda sentado. ¿Y qué pasa? Japón sufre muchos terremotos. Y bueno, la primera estatua se destruyó toda. Creo que fue, no sé si fue el terremoto de Sanko o esa fue después con la segunda estatua. Bueno, la cosa es que la estatua se quedó destruida y volvieron a construir otra, que esta sí creo que era muy grande, era como 3,5 metros, creo, de grande. Y bueno, y lo que pasó fue esto, de vuelta, era de bronce la estatua y entre los terremotos y aparte en la época de la Segunda Guerra Mundial, sufrió bombardeos también y digamos la cara de la estatua se desprendió de la estatua y el gobierno en ese momento, porque estaban en guerra, solicitó que se le entregara el resto de la estatua para derretirla, para hacer armas para la guerra. Bueno, el rostro de Buda lo ponen, lo guardan, ¿no? Lo metieron dentro de un cajón y se olvidaron por años. Creo que fue en el año 72 que la sacaron de donde la tenían guardada y la crearon como un panel, una pared, y pusieron el rostro enorme de Buda ahí y
se volvió a exhibir en el mismo lugar en el lugar original donde estaba donde habían estado las estatuas originales, ¿no? Y bueno, la gente va ahí, le rinde homenaje, le deja ofrendas, ¿no? Japón sufre muchos terremotos, ¿no? Pero entonces edificaron esto y quedó como un homenaje a Buda, ¿no? Bueno, en este parque también, si uno va bajando, hay una especie de puentes, unos puentecitos, digamos, no, son como unos, no sé si llamarles puentecitos, son como unos arcos, como unas puertas que ellos usan, que son rojos y con un poco de negro y están escritos en japonés con negro. Bueno, y en este parque había una hilera de esos, se llaman tori, y uno va bajando por unas escaleras y por esas escaleras vas bajando a... Uno era el templo que yo les dije que se quemó, el que los shogun habían adoptado como protector de ellos, ¿no? Y que volvieron a reconstruir, ¿no? Después que se quemara. Y hay otro templo, uno que van a ver que es como, no sé si rojo o medio rosado, que está dedicado a la diosa, a la misma diosa del templo grande que vimos antes. Bueno, según la leyenda, aquí las mujeres vienen a pedirle fertilidad cuando quieren concebir un hijo y le piden por fertilidad y aparte por tener un embarazo sano. Bueno, a muchas se les da y bueno, a otras no, pero está dedicado a eso, ¿no? A esa diosa, porque es la diosa de la compasión, ¿no? De la misericordia. Entonces, este pequeño templo está dedicado a eso, ¿no? Y las mujeres van, piden por esto que es fertilidad, le dejan ofrendas. Este templo se llama Kisomishu Kannon-du. Kannon es la diosa de la misericordia, de la compasión. Y bueno, y después, como les dije, está el otro chiquito, y detrás de ese que era a los que los shoguns le pedían, lo tenían como protección, detrás de un paredón y de un portón verde creo que está ese templo que era donde están enterrados, creo que son 6 shoguns o samurái, no sé cómo ustedes le dicen, pero sí, este parque estaba repleto de tradiciones. Aparte como les decía, hay un montón de leyendas que dicen que, por ejemplo, que si vas de noche podés ver la sombra de un samurái divagando entre los cerezos. También se decía que en época de guerra madres con chicos se metían adentro de lo que es el lago para resguardarse de los bombardeos. Y bueno, y dicen que si vas de noche vos podés escuchar susurros y ver como si fueran ojos mirando desde ahí, desde abajo del agua. Todas esas cositas, y no sé qué más, ¿no? Como que se escuchan lamentos de gente que murió ahí durante la batalla. Pero sí, son leyendas, ¿no? Cosas que dicen ahí. Y también, si vas bajando por esos toris, también desde ahí vas al zoológico. Pero bueno, eso es para otro video. La intención de este video fue ponerlos al día con todo lo que estuvo pasando y por qué estuvimos ausentes. Y estén atentos porque vienen muchos más videos. Como les dije al principio, Darío grabó muchos videos para ustedes. Tal vez van a ser él hablando, así que
pero no se los pierdan, porque hay muchas ciudades, muchas cosas que visitamos que valen la pena que los vean. Este parque Bueno es un parque muy importante y bueno, llegamos ahí por casualidad, no estaba en la ruta de nosotros, llegamos hasta ahí caminando y bueno, y descubrimos que estaba lleno de historia, porque sí, hay tanta historia. No se pierdan los próximos videos porque hay mucha historia. Así que bueno, gracias por acompañarme, les mando un beso enorme y estén atentos. Si no se suscribieron, suscríbanse, activen la campanita para no perderse el próximo video y todos los que vengan después. Así que bueno, desde acá les mando un beso enorme de vuelta y los veo en el próximo video, o tal vez sea Darío mostrándoles un poquito de Japón. Bueno, yo voy a ver si tengo suerte y si esta señorita ya se cargó lo suficiente como para seguir editando. Así que bueno, nos vemos. Chao.